Hola a todos, soy Jesús Ospina. En el video de hoy vamos a hablar sobre los procesos de PQRs y su implementación mediante nuestra herramienta Digifile SGDEA. Cuando se implementa la ventanilla única de procesos, se definen los procesos correspondientes a las PQRs, básicamente diferenciados por su canal de ingreso: correo electrónico, página web, radicados físicamente o presencialmente, radicados por call center, ingresados desde redes sociales, ingresados por un aplicativo móvil o capturados automáticamente mediante interoperabilidad con otro aplicativo que consume una API propia. Los invito a continuar este video donde aprenderemos más sobre las PQRs. Este video trata sobre los procesos del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo dentro del marco de la ventanilla única de procesos. Hablaremos específicamente de los procesos de PQRs. Por supuesto que hay más procesos dentro del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, como son las comunicaciones oficiales recibidas, los procesos archivísticos, y hay otros procesos que podríamos hablar más adelante. Por lo pronto vamos a concentrarnos en los procesos de PQRs. Entendemos que PQRs, pues ya sabemos que es la sigla de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias. Hay entidades que le ponen más letras, de felicitaciones, etc. Los procesos de PQRs se dividen dependiendo del canal de ingreso de la PQR. Si bien es cierto que el proceso internamente, el flujo de ese proceso se comporta casi siempre igual, no siempre es el mismo flujo, es decir, no corresponden al mismo proceso de automatización. Entonces, los canales para ingresar las PQRs, ¿cuáles son? Mediante formulario dentro de la página web, recepción por emails, es decir, se define dentro de la entidad un correo específico para recibir las peticiones, quejas, reclamos. Las recibidas físicamente, es decir, que llega un documento a la entidad, entonces esa es una comunicación recibida física, pero también puede ser presencial, es decir, que la persona vaya físicamente a las instalaciones de la entidad, a una ventanilla física y se presente y entregue una documentación o simplemente ponga allí su petición, queja, reclamo. Entonces el funcionario que recibe la solicitud en su pantalla tiene a Digifile, tiene el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para recibir esas peticiones. También se reciben por call center, es decir, el software que le va a aparecer al call center es Digifile, o ellos pueden tener su propio software, pero tienen acceso a Digifile para hacer las consultas de seguimiento de las PQRs cuando las personas llaman a hacer sus seguimientos. Y también hay otro canal de recepción que es redes sociales. Por supuesto, redes sociales tiene un manejo específico, porque se requiere hacer una integración con la API que proporciona la red social. Si es Facebook o si es X, etcétera, entonces cada red social provee su API y hay que hacer la integración. Sin embargo, trataremos específicamente sobre estas primeras que están acá. Vamos a hacer la explicación, vamos a hacer una demo, cómo funcionan las PQRs que se radican vía página web, vía correos electrónicos y cuando se radican físicamente o presencialmente. Hablemos un poquito de cuáles son los otros procesos. No quiero dejarlos con ese pendiente que les dije antes. Otros procesos pueden ser los procesos del sistema de gestión de calidad. Esos se pueden automatizar, como los procesos de contratación, el de cuentas por pagar, la recepción de cuentas de cobro o facturas electrónicas. El sistema maneja los eventos de la DIAN de forma automática, es decir, cuando se recibe la factura, después que se hace un proceso de aceptación, después se hace la causación, etc. Cada una de esas transacciones implica que se ejecute un evento ante la DIAN. Entonces, para que cuando se consulte en el portal de la DIAN por el QG de la factura, se va viendo la evolución de la ejecución de los eventos. Ya hablaremos y quizás hacemos un video específico de cómo se hace esta automatización. Por lo pronto, lo que tenemos que entender es que a partir de la llegada de un correo electrónico donde está el XML de la factura, nosotros cogemos ese XML, extractamos los datos y a partir de ese correo se inicia una instancia de proceso en el sistema que le aparece en la bandeja de pendientes a una persona en particular, dependiendo de los datos que tiene la factura, y así se va haciendo el flujo desde la recepción, pasando por las diferentes dependencias hasta llegar a tesorería, a hacer el pago, etcétera, y después pasa al componente de archivo o de expediente electrónico, donde se controlan los ciclos de vida del documento y la disposición final de ese documento. Esta diapositiva es transversal para todos los procesos, no necesariamente tiene que ser útil para las PQRs, pero sí les cuento lo que hace, de qué trata este tema de documentos de terceros. Resulta que aquí en Colombia hay una obligatoriedad hacia las entidades oficiales, que no todas y realmente muy pocas la cumplen,
donde para iniciar trámites se le solicita al peticionario o al solicitante ciertos documentos, pero no se controla que si esos documentos ya reposan en la entidad, no se les exija. Entonces, con Digifile SGDA, nosotros sí controlamos que esos documentos ya existan dentro de la plataforma y pasan de ser obligatorios a opcionales, es decir, el sistema le dice no es obligatorio que usted suba ese documento porque ya tenemos uno que es válido, por ejemplo, la cédula o la Cámara de Comercio o registro único tributario, etcétera. Son documentos que tienen una vigencia y por lo tanto no es obligatorio que la persona vuelva a aportarlo en determinado proceso. Bueno, este es un resumen de los diferentes procesos que involucra un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Ahora continuemos con la demo en la plataforma. Bueno, ingresemos a la plataforma. Las opciones de la izquierda corresponden al menú principal y se despliegan conforme los roles que tiene la persona que se ha identificado. Las primeras 6 opciones se refieren a funcionalidades de los usuarios administrativos, es decir, quienes radican PQRs y las gestionan. En este caso podemos mirar una a una. Por aquí puedo crear una nueva solicitud. Ahora los revisamos. Por acá veo mis tareas o mi bandeja de pendientes, que es el mismo dashboard que nos saluda cuando se ingresa a la plataforma. Con estas dos opciones ya los usuarios administrativos trabajan, radicando y contestando. La opción de consulta de procesos es una opción bastante poderosa para consultar y ver el flujo de los procesos, al igual que la opción de consultar documentos, que los puedo consultar por la TRD, por las opciones básicas de los archivos, de los metadatos, opciones de trámite, por OCR, etc. Esta es una consulta bastante poderosa para poder consultar los expedientes. Los reportes se muestran conforme los accesos o los permisos que se le han dado a la persona que está identificada. Los videos de capacitación son videos como estos que le recuerdan a los funcionarios las actividades que tienen que hacer. En realidad son bastante sencillos. Los monitores de Business Intelligence se muestran a un rol ya con un carácter gerencial, a un rol de monitoreo, pues porque estos monitores me permiten tener ya información gerencial, información que me permite medir el rendimiento de los procesos y de las áreas, de las dependencias. El módulo de instrumentos archivísticos obviamente también requiere un rol especial porque aquí se define la tabla de retención documental, la estructura documental completamente, unidades de almacenamiento, etc. Ya estas opciones de aquí hacia abajo, la organización, el proceso, las salidas y los utilitarios son opciones exclusivas del superusuario. Entonces aquí en la organización están los usuarios, alguna información adicional. En el proceso es donde a través de esta opción se modela todo el proceso, es decir, en esta única opción allí se crean y se modifican procesos. Entonces, por las salidas podemos crear informes, crear plantillas de emails, plantillas de documentos o formatos, oficios, cartas, etcétera. Y los utilitarios, pues que son muy útiles y que será material de otro video, pero son realmente bastantes y supremamente útiles a la hora de darle mantenimiento al sistema. Ahora miremos cómo se radica una PQR. Entramos por nueva solicitud. Y en el listado de trámites, que estos son los trámites básicos de un SGDA, encontramos que hay 3 procesos de PQRs. PQR física presencial es por donde se radican las PQRs dentro de la ventanilla. Estos otros 2 trámites que está PQR mail y PQR página web están en el listado solamente con fines pedagógicos, porque claramente las PQRs mail pues se deben radicar a partir de la llegada de correos electrónicos y las PQRs por página web que se radican a través de la página web. Este formulario aparece embebido dentro de la página web de la entidad, es decir, se le crea un espacio, se llama un iframe o simplemente se incrusta dentro de algún espacio dentro de la página web para que se radiquen las solicitudes por allá. Por supuesto que este formulario tiene que cumplir todas las medidas de seguridad porque tiene acceso público. Esta PQR presencial tiene acceso local, es decir, no necesariamente tiene que tener una IP pública, a diferencia de las PQRs páginas web, que esta sí tiene que ser pública y tiene que tener salida a internet. Revisemos cómo se radicaría una PQR dentro de la página web, o sea que este formulario es el que se incrusta dentro de la página web. Y esto se puede personalizar, se le puede poner logos, se le cambian los colores, si se quiere el tipo de letra, etcétera, para que quede integrado al ambiente gráfico de la página web de la entidad. Entonces, todos estos datos que ustedes están viendo son parametrizables, es decir,
se pueden quitar. En este caso están estas variables de caracterización dentro de los datos del solicitante que son requeridas por ley aquí en Colombia. Es decir, estas variables de caracterización me refiero a la edad, al estrato, grupo étnico, escolaridad, discapacidad, ocupación y sexo. Estas son denominadas variables de caracterización y se solicitan en el formulario de la página web. Entonces, al radicar la PQR, el peticionario decide si su PQR va a ser anónima o no. Si le dice que la PQR es anónima, pues no le pregunta los datos de la identificación. Por el contrario, lo usual es que la PQR no sea anónima y por lo tanto le pide todos estos datos, donde está tipo de identificación y los datos básicos del peticionario. En los datos de la solicitud, aquí sale un listado, creo que ustedes no lo ven porque al grabar el video no muestra ese listado, pero por ejemplo aquí está petición, reclamo, etcétera. Aquí se pueden definir los tipos de PQR específicos para la entidad. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo selecciono uno, aquí donde dice días para contestar, se muestran los días que han sido previamente parametrizados. Por ejemplo, a ver, miremos, una consulta documental tiene 30 días, mientras que una petición tiene 15 días para contestar. Si desea conocer los tipos de PQR, esto también hace parte de la legislación colombiana. Se requiere identificar los tipos de PQR, ya que son similares las palabras y hay personas que no conocen las diferencias entre una y otra. Bien, aquí se incluye el detalle de la solicitud, si se autoriza el envío de la respuesta vía mail, tiene un botón para adjuntar archivos y puede aceptar o no la política de privacidad de datos. Una vez se envía el formulario, el sistema automáticamente genera un número de radicado y un correo electrónico notificándole al peticionario su radicado. Entonces, este formulario que les estoy mostrando es el que se debería mostrar en la página web. Pero si estamos en las instalaciones de la entidad, el proceso que se radica es el presencial. De hecho, en la entidad estos dos no salen. Estos son, como les expliqué antes, solamente con fines pedagógicos. El que se debe escoger es este, PQR física presencial. En este caso, en este cliente, pues es un formulario simple donde la persona que radica tiene estos datos, son unos datos supremamente básicos y puede entonces radicar la solicitud. Después de que se radica, el sistema genera un sticker de forma automática que puede colocársele al documento que trae la persona que está haciendo la radicación. Adicionalmente, después de que se radica, también puede escanear. Vale la pena resaltar que cuando me refiero a escanear es un botón que sale dentro del aplicativo y de una vez mueve el escáner, es decir, no tiene la persona que salirse del aplicativo para entrar al administrador o al driver del escáner para escanear y después adjuntar acá. No, el sistema permite escanear directamente. Bueno, entonces vale la pena resaltar que las PQR mail se radican a partir de la llegada de correos electrónicos. Este formulario que está aquí es solamente ilustrativo y estos son los datos que realmente se traen al momento que se hace la vinculación con el correo electrónico. Bueno, ahora con la magia de la edición estoy logueado con un usuario que dentro de sus funciones está hacer el reparto de las PQRs. Este usuario es una coordinadora documental. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene 14 pendientes, 2 están por vencerse y 12 vencen hoy. También podemos ver esos pendientes a nivel de procesos, entonces tiene 2 procesos, PQRs mail, PQRs física y presencial y las tareas que tiene por hacer dentro de esos procesos. Entonces si entramos a ver su bandeja de pendientes, entonces nos damos cuenta que los 2 que están aquí en verde significa que se pueden contestar mañana. Los amarillos significa que se deben contestar hoy y si tuviese rojos, pues significa que ya están vencidos. Este botoncito que está aquí, a diferencia de los otros procesos que no tienen ese botón, significa que se puede cancelar directamente aquí. La persona puede leer el asunto, puede ver el correo, hace un preview aquí y determina si realmente ese es un correo spam, que es una publicidad que no requiere la entidad. Entonces, si quiere, puede marcarlos todos los que quiera y con un solo botón, que es este de cancelar, los está cancelando. No los borra, los cancela. Bueno, entonces, como ya les he dicho, ella en este caso tiene 2 tareas de clasificación de reparto, una para PQR mail y otra para PQR física. Miremos la PQR mail. Al lado derecho ve los datos que hasta ese momento lleva, toda la metadata que lleva ese proceso. Aquí puede ver el correo, aquí esto se le agranda, bueno, en fin, esto puede alargarse.
puede ver el historial, flujo que hasta el momento lleva el proceso, puede ver los documentos que hasta ahora tiene asociado ese proceso. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que es un documento que generó el sistema resumen de ese correo. Entonces, ella, ¿qué tiene que hacer en esta actividad que se llama clasificación y reparto? Ella lo que tiene que hacer es verificar esta información y hacer el reparto. Entonces, ella dice, aquí entró, entonces, una petición, por decir algo. Fíjense que apenas cambié de petición. A ver, miremos una petición de este tipo dura 5 días, pero si yo le digo que esto es una petición normal, dura 15 días. El nivel de confidencialidad es sin restricción, que se autoriza el envío de la respuesta vía mail, porque ya puede leer aquí el contenido del correo, y si el contenido dice que requiere la respuesta física, pues se le responderá físicamente. Y ella decide cuáles son los procesos que intervienen. Entonces, en este caso, ella puede hasta 14 procesos solicitarlos. Entonces, en este caso, intervienen 2. El primero, que es el cargado de responder. Entonces, digamos que esto es, por ejemplo, lo tiene que responder contratación de compras, pero va a notificar, por decir algo, a la dirección jurídica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella no está mandando a personas, está mandando a las dependencias, a las áreas funcionales, los procesos, como los llama esta entidad. Entonces, el sistema internamente sabe quién es el usuario, quién es el funcionario encargado de tramitar las PQRs aquí en esta dependencia. Esto es bastante importante porque libera de la responsabilidad de asignar personas. El sistema automáticamente sabe quién es el que tiene que tramitar esto. Ya así, cuando lo vaya a contestar la persona, el coordinador aquí de esta dependencia, puede contestarlo o él mismo o puede asignar a otra persona, y ahí sí le sale una lista de las personas que trabajan en su área. Entonces allí lo puede asignar a otra persona. Por lo pronto, si ustedes se dan cuenta, el trabajo de ella hasta este momento es hacer la clasificación y hacer el reparto. Si le decimos enviar, en este momento pues se envía la solicitud. Regresa. Como se dieron cuenta, estábamos trabajando la PQR mail. Ahora vamos a trabajar la PQR física o presencial. ¿A qué me refiero cuando digo a trabajar? Este es el formulario de respuesta de clasificación y reparto para este proceso de PQR física presencial. Bueno, vale la pena mencionar estos botoncitos. Aquí nos dice la fecha límite del proceso y la fecha límite de la tarea. Podemos ver el historial, podemos ver los documentos hasta este momento asociados a ese proceso. Entonces ella puede validar lo siguiente: como esta es una PQR física, cuando se radicó, o sea, aquí en la misma dependencia, un funcionario hizo la radicación y se lo pasa a ella, que tiene la potestad de hacer ese análisis. Ella dice, bueno, lo clasificaron mal, lo pusieron como petición, pero realmente es una queja. Pero lo usual es que no se equivocan y está bien clasificado. Si se dan cuenta, aquí dice nivel de confidencialidad, lo mismo que en el otro trámite, procesos que intervienen. En este caso, digamos que nada más interviene uno y que esto sea de tecnología. Cargo la respuesta de forma automática y dice se realizó el reparto para dar respuesta al solicitante. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tengo el botoncito de escanear. En todos los formularios de respuesta, este es un formulario de respuesta, aparece el botoncito de escanear, como también en los que adjuntar documentación como actuaciones. Eso ya lo veremos quizás más adelante o en otro video. Entonces, si en este momento yo le digo, por decir, enviar, ¿qué es lo que hace el sistema? Él sabe a quién lo tiene que enviar, y en este caso miramos que esta es la 384. Si le digo consultar proceso de 2025, si le decimos consultar, y entonces consultamos el proceso. Aquí vemos cómo se radicó, cómo se clasificó, y en este momento está pendiente que se responda la PQR. Entonces hemos visto cómo se radica, cómo se hace el reparto, y ahora vamos a ver cómo se hace la respuesta, cómo se ve el formulario de respuesta. Bueno, ahora con la magia de la edición, ahora vemos mi bandeja de pendientes. Puedo darme cuenta que tengo 8 tareas por responder. Esas tareas están distribuidas en estos procesos y en estas tareas. Entonces, si le doy clic aquí en total tareas, aquí las estamos viendo. Todas estas verdes significa que las puedo contestar hoy o mañana sin ningún problema, y las rojas es que ya están vencidas. En este caso que estamos viendo el ejemplo de la PQR física, que es la 384, puedo consultar los documentos adjuntos a esa PQR, pero además puedo entrar a gestionar o a contestar. Entonces, en la parte derecha está toda la metadata del proceso que lleva hasta este momento del flujo. Como la PQR está en mi buzón de tareas y tengo que contestar,
En este momento tengo varias alternativas, por eso se llama condiciones de flujo. Lo puedo responder directamente, puedo devolverlo a reparto de gestión documental si veo que esta PQR no me corresponde, o puedo enviárselo al usuario de backup o a otro usuario. Entonces, en este caso podemos decirle que vamos a responder directamente y el sistema me consulta lo siguiente: ¿es comprensible la PQR? Si le digo que no, tengo que dar un texto por qué no es comprensible y el sistema automáticamente generará un correo electrónico o un documento, depende cómo sea parametrizado, informando que la PQR no es comprensible. Si la PQR se respondió anteriormente, entonces me dice, por favor diga con qué radicado y año se contestó previamente. Si deseo extender el plazo de respuesta, entonces le digo que sí deseo extender y por cuánto tiempo, cuántos días deseo extender ese plazo para dar respuesta. O puedo directamente aquí adjuntar una respuesta o escanear un documento si yo quiero, aquí en el botón de escáner. Aquí esta es la idea, yo aquí le puedo cambiar el nombre del documento escaneado. Aquí ya me quedó un 1, que significa que ya adjunté un documento. Puedo aquí cargar un texto de respuesta. En este caso, si yo tuviese un documento de respuesta y ya está escaneado y ya puedo enviarlo. Entonces dice, se proyectó la respuesta al solicitante y se envía de forma física. En este caso, para el flujo de este cliente, el proceso va hacia verificar respuesta jurídica. Por supuesto que ustedes ya se han dado cuenta que estos flujos son totalmente parametrizables y ahora vamos a ver cómo es que se parametrizan. Sin antes mostrarle cómo va el flujo de este proceso, es el 384 y aquí vamos viendo cómo va el flujo del proceso. En este momento lo tiene esta persona que es el asesor jurídico, quien tiene que revisar la respuesta que yo adjunté aquí. Esta maravilla, ¿cómo funciona? Funciona así. Estoy mirando el editor de procesos. Este editor es solamente para superusuarios. Entonces estamos revisando en este caso una PQR recibida físicamente. Y este es el editor del proceso. Podemos darnos cuenta, desplazamos que es un proceso que tiene su complejidad, pero que es muy fácil de gestionar. Entonces por aquí defino tareas, creo parámetros, reglas de reparto, que son estas. Por ejemplo, estas son las reglas de reparto. Y árboles de decisión, que son estos. Este es un árbol de decisión, una condición que está variando el flujo del proceso. Entonces, una vez que se radica la PQR, el sistema lo primero que hace es evaluar si es una PQR anónima. Si es una PQR anónima, entonces lo manda a clasificar y reparto. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí están todas las tareas del proceso con su correspondiente flujo. Si recuerdan cuáles son los datos que mostraron en el formulario, son estos que están acá. Todos estos datos son los que se mostraron en ese formulario de radicación. Entonces nosotros tenemos la potestad de incluir o no más datos, los que se necesiten. El sistema envía un correo electrónico al solicitante, después se hace una clasificación manual. Dependiendo de esta clasificación que es manual, porque me doy cuenta aquí porque hay una persona, si fuese automática tendría un GR como este, y así funciona todo el flujo. Entonces, si es una invitación, publicidad, entonces lo manda a esta tarea de notificar invitación. Si es una reclasificación, lo manda a esta tarea y así se mueve el proceso dentro de este flujo que se ha previamente definido. Por supuesto que la elaboración de este proceso pues requiere como una capacitación técnica, pero realmente es muy fácil porque más o menos uno ya entiende que hay que crear tareas, que crean los parámetros que se asignan a las tareas, que se crean reglas de reparto, árboles de decisión, y por aquí entonces yo asigno los parámetros y puedo asignar, por ejemplo, correos, que me mande un correo electrónico. Aquí le dice qué tipo de correo electrónico. Aquí le estoy diciendo que después de un segundo se active el envío de un correo y que use esta plantilla de correo, que me predefina las respuestas que se tienen que dar en esa tarea. Eso agiliza bastante el proceso de respuesta. En este caso me está diciendo que si esta tarea de formato de calidad va a generar dos tareas, en este caso me doy cuenta que va a ser tareas paralelas. En este caso estas son las dos tareas paralelo. Bueno, en la práctica pues se necesita una capacitación para poder modelar procesos, pero es algo muy sencillo, como se están dando cuenta. No se requiere conocimientos específicos de lenguajes de programación, BPMN o algo así. Bueno, espero que este video les haya servido. En la descripción del video dejo los enlaces a otros videos relacionados que menciono. Muchas gracias.